Estaba esperando el himno para pasar. ¿Lo sacamos ya? ¿Yo lo saqué? ¿Sí? Bueno, habrá que adaptarse a la nueva liturgia entonces. Un feliz sábado para todos, hermanos. Es una alegría poder estar juntos en la casa de Dios. Antes de poder compartir el tema de esta mañana, vamos a tener una ceremonia de ordenación de diáconos y diaconisas. Yo les voy a pedir a ellas y a ellos que pasen, junto con los ancianos presentes, que me puedan acompañar aquí para el momento de la oración. Así que vamos a ir pasando, ¿sí? A ver, todas las diaconisas que se van a ordenar, los diáconos. Las diaconisas, comenzando de mi izquierda y después siguiendo los diáconos, se van a parar en media luna mirándome a mí. Los hermanos ancianos, si no entran abajo en el primer escalón, mirando hacia quienes se van a ordenar. Pasen por acá, por favor. Primero las hermanas, luego los caballeros. Muy bien. Acá. ¿Ahí? Hacemos como una media luna y me miran a mí. Bien hacia allá. Ahí está. Así hagan una media luna. Y me miran a mí, le van a dar un ratito la espalda a la iglesia. Ahí está. Muy bien. ¿Están todas y están todos? ¿Falta alguna? Está bien. Los hermanos ancianos se van a poner aquí adelante de ellos, mirándolos hacia la congregación. Bueno, muy bien. Gracias por acompañarnos en este momento también a mis colegas ancianos. Bueno, tenemos 3 hermanas que van a ser apartadas de forma especial para el ministerio del diaconado en esta mañana y tenemos 6 hermanos, jóvenes también que van a ser apartados para este sagrado ministerio. ¿Qué decir en esta mañana, diáconos y diaconisas? Simplemente recordar lo que en la palabra de Dios está expresado cuando Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta. Dice: los diáconos también deben ser respetables, sin doblez, no dados al vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Ellos también deben ser antes aprobados y si son irreprensibles, que entonces ministren. Del mismo modo, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean esposos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y su casa. Y los que ejercen bien el diaconado ganan para sí honra y mucha seguridad en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, quiero decirles que esto que aquí se menciona, algunas cualidades para ellos, algunas cualidades para ellas también, sin duda que podríamos intercambiar también, ¿no? O sea, lo que se dice para ellos podría decirse tranquilamente para ustedes y viceversa. Pero estas características bíblicas que ustedes cumplen y que la Iglesia, obviamente, sabiendo que ustedes cumplen estas características, los ha nombrado para esta importante función, yo quiero resumirla en un segundo consejo sería la palabra adecuada, que el apóstol San Pablo le dice a Timoteo, pero ahora en su segunda carta, ¿no? Y tomando todo este conglomerado de características positivas que cada uno de ustedes desarrolla, tiene y la Iglesia ha visto, dice Pablo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, ante Dios y el Señor Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, te encargo. Y yo tomo estas palabras, hermanos, hermanas diaconisas, tomo estas palabras del apóstol San Pablo y delante del Señor también les encargo, ¿no? Para esta función a la cual la Iglesia los está apartando. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina. Sé sereno en todo, dice el versículo 5, soporta las aflicciones, haz la obra del Evangelio, cumple con tu ministerio. Tomo todas esas características que recién leía de la primera carta de Pablo a Timoteo y las uno con este concepto general donde Pablo le dice a su compañero de equipo, y ustedes son parte de este ministerio, compañeros de equipo en la labor que la Iglesia nos pone por delante, dice, predica la palabra. Muchas veces, hermanas diaconisas, jóvenes y hermanos diáconos,
no será desde un púlpito quizás predicar la palabra, pero van a predicar con su ejemplo, con sus acciones, con sus actitudes. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. A veces ese instar no solo será de palabras, sino a veces nosotros tendremos que dedicar nuestros tiempos en tiempo de la iglesia y a veces fuera de tiempo de la iglesia. Instar para que las cosas que el Señor quiere y demanda de su iglesia y de su rebaño, ustedes la puedan cumplir. Convencer, reprender, animar. Una tarea tan importante, queridas diaconisas y diáconos, en lo que respecta al cuidar el rebaño, ¿no? Animar a un hermano que está desanimado, visitarlo, estar atento, ¿no? Dice convencerlo, reprenderlo con ánimo, ¿sí? Con paciencia. ¿Cuántas veces necesitaremos de paciencia, ¿no? En la iglesia para poder llevar adelante el ministerio? A veces a las hermanas les toca más de cerca, ¿no? Cuando hay una criatura que está con cosas de la criatura y acercarse, animar a esa mamá, a esa criatura, ¿sí? Por eso dice, sé sereno en todo, soporten las aflicciones, hagan la obra del Evangelio, finalmente resume, cumplan con el ministerio que Dios les ha dado. Por eso, habiendo la iglesia visto en ustedes las cualidades bíblicas, como leía recién al comienzo, para poder ejercer el diaconado, y resumiéndolo en esto, ¿no? Que prediquen a través del ejemplo, de la acción y de las actitudes, con amor, con paciencia, ¿verdad? Puedan cumplir cada uno de ustedes el ministerio que Dios les pone en sus manos. Y la iglesia lo reconoce a través de esta ceremonia y la imposición de manos como un símbolo de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, para que aún desde la juventud, que algunos de ustedes tienen, otros ya estamos entrados un poquito más en años, pero igual mantenemos ese espíritu joven en la iglesia, podamos hacerlo, ¿verdad? Tomados de la mano del Señor y para la gloria y honra de nuestro buen Dios. Por eso en este momento nos vamos a arrodillar junto con ustedes, los ancianos y quien les habla, y vamos a tener entonces esta oración de consagración, de bendición al Señor. Mis hermanos ancianos, en un momento junto conmigo vamos a imponer nuestras manos sobre sus cabezas al momento que yo lo indique en la oración, y de esa manera, queridos diáconos, diaconisas, van a ser apartados para este sagrado ministerio, ¿no? Que el Señor ha puesto y ha colocado en sus manos. Vamos a arrodillarnos. Yo voy a pedir que la iglesia lo haga inclinando su rostro en una actitud de reverencia. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta mañana porque 3 hermanas nuestras están siendo apartadas para el sagrado ministerio del diaconado. Gracias también, Señor, porque en esta mañana 6 de nuestros hermanos también están siendo apartados por ti para el sagrado ministerio también del diaconado. Querido Dios, nos alegramos como iglesia al poder celebrar esta ceremonia. Gracias, Señor, porque tú llamaste a nuestras hermanas, llamaste a nuestros hermanos, Señor, a cumplir una función que sintieron y pensaron y meditaron en su corazón aceptar y cumplir. Querido Dios, entendiendo la iglesia que ellos cumplen con las descripciones bíblicas del rol que deben tener, es en esta mañana que los apartamos para el sagrado ministerio, entendiendo, Señor, que a través de este símbolo de la imposición de manos que ahora colocamos sobre su cabeza, Señor, el Espíritu Santo será sobre sus vidas, sobre sus ministerios, sobre cada uno, Señor, de ellos y de ellas, para que realmente, como dice tu palabra, ellos puedan predicar con su ejemplo, con su servicio abnegado. Lo podrán hacer en tiempo y fuera de tiempo para tu iglesia. Muchas veces tú requerirás de ellos, Señor, horas extras, que lo harán con amor, con sacrificio, con entrega, pero que lo harán porque te aman. Querido Dios, que ellos puedan animar al cansado, visitar a los enfermos, a los afligidos, que tú puedas poner en ellos el deseo de siempre tener una palabra oportuna en su boca para consolar y animar a los que están en aflicción o en situaciones difíciles. Querido Dios, que puedan ellos cumplir el ministerio que les has dado. Por eso tu Espíritu Santo los unja en esta mañana, los utilice de manera poderosa hasta el día en que vengas a buscarnos. Querido Dios, como iglesia, oramos junto con ellos y con ellas, porque lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Como iglesia tenemos preparado también un pequeño presente para ustedes. Yo le voy a pedir a Fernando que se pueda adelantar. ¿Elisa también o Fernando tiene? Fernando, muy bien. Vamos entonces a hacer entrega de este presente. Ahí está, muy bien, nos acompaña Elisa como jefa de diaconisa, Fernando como jefe de los diáconos. Muy bien. Y por si alguno, al ser una iglesia grande, no conoce algunos rostros, algunas caritas de nuestros diáconos recién apartados para este ministerio y de nuestras hermanas diaconisa también, yo ahora les voy a pedir que se den vuelta, giren un poquitito, ahora sí mirando a la iglesia, una vez que terminen, ahí está, nos damos vuelta, ahí está, nos damos todos vuelta, ahí está. Y entonces la iglesia los saluda, ahí los ven, este equipo de caballeros y damas se suma, ¿verdad?, al resto del cuerpo de diáconos y diaconisas. Que Dios los bendiga, pueden tomar asiento y después cada uno de manera personal los podrá saludar. Que Dios los cuide y los bendiga. Muy bien, hermanos, vamos a inclinar una vez más nuestro rostro y entonces ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Levítico, capítulo 6, y con nuestras Biblias abiertas en ese capítulo, entonces vamos a orar y vamos a estudiar el tema que Dios puso en mi corazón en esta mañana. Levítico, capítulo 6, ahora después les digo el versículo, allí tenemos abiertas nuestras Biblias, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, luego de haber tenido esta hermosa ceremonia de consagración, vamos a abrir y estamos con nuestras Biblias abiertas para estudiar tu palabra. Queremos rogarte, querido Dios, que tú hables a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos hagas entender lo que tú has puesto en mí, para que sea tu palabra y no la mía la que se diga. Oramos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué vale más? Es la pregunta que encabeza el título de mi sermón y que hace unas semanitas atrás, preparando este tema para otro momento, dije, sería lindo poder predicar este tema también en mi iglesia de Palermo. Y dice la palabra de Dios, ustedes van a ver allí, no sé si tenemos la proyección, vamos a dejar esa primera proyección, porque hoy vamos a ver un pequeño análisis entre lo que ustedes están viendo allí, los holocaustos y los sacrificios de paz. El capítulo 6 y 7 del libro de Levítico deja establecido y sistematiza un poquito el sistema de ofrendas que tenía el pueblo hebreo, judío, posteriormente. Y el capítulo 8, ¿verdad?, es la institución o la instauración de Aarón en el sacerdocio levítico. Estos capítulos 6, 7 y 8 constituyen una sección que generalmente, los que conocen un poco cómo se trabaja en el mundo judío, se lo llama una parashá. Es una porción que se estudia semana tras semana hasta completar durante todo un año el estudio del Pentateuco o de la Torá. Esta sección, capítulos 6, 7 y 8, es una de esas porciones que se estudia, ¿verdad?, como un bloque y donde uno puede sacar importantes lecciones. Una de las lecciones que hace un par de semanas, preparando este tema para la comunidad hebrea, porque me tocó analizarlo, impresionó mi corazón, es esto que de alguna manera está diferenciado aquí en la proyección, los holocaustos y los sacrificios de paz. Porque todo el sistema hebreo, hermanos, tenía varias ofrendas, pero quizás las dos más importantes, las dos más trascendentes, tenían que ver con los holocaustos y por otro lado los sacrificios de paz. En la siguiente diapositiva ustedes van a ver si vamos una más. ¿Puede ser? Ahí está. Fíjense que los holocaustos, en hebreo, el término para la palabra holocausto es la ofrenda olá. Así, olá, cortito. En castellano es más larga, ¿no? Pero en hebreo es más cortito, olá. Son los holocaustos. O también conocida
queridos hermanos, como ofrenda de elevación. Los sacrificios de paz o la ofrenda de sacrificios de paz se la conoce en hebreo con el nombre Shelamim. O sea que teníamos las ofrendas Olá y la ofrenda Shelamim, holocaustos o sacrificios de paz. Dejamos ahí. El capítulo 6 dice en el versículo 9, di a Aarón, le dijo Dios a Moisés, di a Aarón y a sus hijos, este es el ritual del holocausto, es decir, de la ofrenda Olá, este es el ritual. Ustedes van a ver en los versículos que siguen cómo debía ser presentado esa ofrenda, ese holocausto. Y salto al versículo 12 y 13 que dice, el fuego encendido sobre el altar no se va a apagar, no se tiene que apagar, sino que el sacerdote le pondrá leña cada mañana, va a acomodar la víctima sobre él y quemará también sobre él la grasa de los sacrificios Shelamim, la ofrenda de paz. El fuego del holocausto, versículo 13, ha de arder continuamente en el altar y no se apagará. ¿Sí? Si ustedes van al capítulo 7, versículo 11, dice, esta es la ley, el ritual, del sacrificio de paz que se ofrecerá al Señor. Y ahí hay una serie de características con respecto a este sacrificio de paz, si se hacía por acción de gracias, si se hacía por cumplir un voto. En definitiva, ustedes pueden leer ahí algunas ramificaciones de cómo debía ofrecerse, ¿no? La ofrenda Shelamim. ¿Sí? Es interesante porque el holocausto, querida iglesia, que es una ofrenda de elevación, era dirigida a Dios, o sea, tiene un sentido vertical. ¿Sí? La ofrenda o el sacrificio de paz es una ofrenda que tiene más bien un sentido horizontal, porque la ofrenda de paz se tenía que ofrecer en consonancia con cuestiones que tenían que ver con el prójimo. ¿Sí? Por eso se hacía por acción de gracias, por un voto, en fin. O sea que yo tengo dos tipos de ofrendas. Una con un sentido vertical de elevación hacia Dios, la otra también obviamente iba hacia Dios, pero tiene una connotación más horizontal, por eso eran sacrificios de paz. Estas eran las dos grandes ofrendas. ¿Sí? En el caso del holocausto debía el fuego en el altar estar siempre encendido, se quemaba completamente. En cambio, las ofrendas que tenían que ver con sacrificios de paz solo ardía parcialmente, siendo el resto de la ofrenda, en el caso del animalito, que eran ofrendas de ese tipo, a veces productos, sí, más que nada animalitos, las ofrendas de vegetales es otro tipo de ofrenda, pero estas que eran de animales, ardía parcialmente, no como el holocausto, que se tenía que consumir todo, arder permanentemente, sino que la de sacrificio de paz ardía parcialmente y el resto del animal era compartido por el dueño del animal, que era el que llevaba, el oferente, que llevaba la ofrenda, su familia y el sacerdote. Es interesante porque casi para la época de Jesús, unos años antes, pero ya para la época de Jesús estaba instalado en el rabinato judío una disputa entre qué clase de ofrenda valía más. Si vamos a la siguiente diapositiva, a ver, ahí está. Había varias escuelas dentro del judaísmo para la época de Jesús, pero las dos más conocidas, las dos escuelas más conocidas de pensamiento judío, era la escuela Hillel y la escuela Shammai. Y estas dos escuelas lideraban la línea del pensamiento en los días de Cristo. Repito, a pesar de que había otras, pero estas eran importantes. De paso, Hillel fue el fundador de una línea de pensamiento y fue el abuelo de Gamaliel, a los cuales, dice la Biblia, Pablo se formó. O sea, Gamaliel era el nieto de Hillel. Y estas dos escuelas, estos dos grandes pensadores, formaron escuelas de pensamiento, y entonces hubo una disputa entre ellos, ¿qué ofrenda valía más? ¿Las Olá, holocaustos, o cuáles eran? Shemanim. ¿Cuál valía más? ¿O el sacrificio de paz? ¿Qué valía más, el holocausto o el sacrificio de paz? Es interesante que cuando el pueblo judío hacía sus peregrinaciones, tenía 3 ceremonias de peregrinación importantes en el año, que era Pascua, Pentecostés
y el Rosh Hashanah, el Yom Kippur, el de la fiesta de los tabernáculos, el día de la expiación. En estas 3 fiestas de peregrinación, quienes iban tenían que llevar su ofrenda, y tenía que llevar una ofrenda para holocausto y tenía que llevar una ofrenda como sacrificio de paz. Si ibas para Pascua, tenías que llevar ambas ofrendas. Si ibas para Pentecostés, tenías que llevar ambas ofrendas. Y si por ahí no decidías ir a estas 2, ibas a la última, también tenías que llevar un holocausto. Si ibas, tenías que llevar un holocausto y un sacrificio de paz. Es interesante que esa ofrenda no tenía un techo de valor. Los rabinos no le habían asignado un techo. En este caso se veía el animal, cómo estaba, cuánto valía en el mercado. No tenía un techo. El valor máximo no tenía techo, que sea lo que sea, pero sí tenía que tener un valor mínimo. No podía tener un valor máximo, pero sí tenía que tener un valor mínimo. Menos de eso la ofrenda no valía, o no era considerada como válida. Según la escuela Shammai, el holocausto, la ofrenda olá, que era ofrecida a Dios por completo, debía valer al menos 2 monedas de plata. Según esta escuela de pensamiento, liderada por Shammai, el holocausto tenía que valer 2 monedas de plata. Y por contrapartida, la ofrenda Shelamim, o el sacrificio de paz, tenía valor mínimo de 1 moneda de plata. O sea, que según esta escuela, la que está a mi izquierda, a la derecha de ustedes, pensaba, y sus pensadores pensaban, valga la redundancia, de que el holocausto valía más que el sacrificio de paz. Por otro lado, el abuelo de Gamaliel, con su escuela y su formación, decía que no, era totalmente contraria a esta otra escuela, y ahí estaba la disputa. La que vale más es el sacrificio de paz, y esa por lo menos tiene un piso de 2 monedas de plata, contrario a la otra línea de pensamiento. Y el holocausto, 1 moneda de plata. Entonces, de ahí surge mi tema, ¿no? mi título. ¿Qué vale más? ¿Cuál vale más? Hermanos, yo les quiero ilustrar esto les quiero ilustrar con una ilustración bastante reciente. Les decía a los hermanos en el primer culto, y algunos llegaron ya terminado el primer culto y después varios me preguntaron, ¿qué le pasa, pastor? Bueno, ahora van a entender qué me pasa. Esta ilustración, hermanos, no tiene tiempo, sino que me pasó hace una semana atrás. Una semana atrás, sí, porque fue el sábado pasado. El jueves de la semana anterior, yo a media mañana recibí una llamada en mi celular de una sobrina del hermano José Domingo Allende. El hermano José Domingo Allende es el que ustedes tienen en su boletín y que hoy estamos recordando su fallecimiento. El día jueves yo recibí una llamada a media mañana de la sobrina, que no es adventista, del hermano Allende, diciéndome la sobrina, habla conmigo, me dice, ¿usted es el pastor de la iglesia de Palermo? Sí, ¿conoce a José Allende? Mira, le digo, no lo tengo registrado por lo menos en mi vista. Digo, pero si por ahí lo veo, seguramente lo voy a reconocer, porque le decía a la sobrina, tengo memoria fotográfica. Y yo no me puedo acordar de los nombres porque son muchos, pero de algunos me acuerdo de los nombres, pero de la cara no me olvido. Si te vi, te vi. Y van a pasar 3 meses, 2 años y me voy a recordar que te vi. Digo, si yo lo viera, seguramente lo voy a saber quién es. Bueno, dice, pero no importa, dice, pastor. Dice, mi tío, dice, hace un mes que está internado. Y yo en ese momento no entendí la gravedad de lo que ella me decía. Porque ella me dijo, palabras más, palabras menos, pero me dijo, pastor, si usted pudiese mandar a alguien para que lo visite, porque él hace un mes que está internado y quisiera la visita de alguien, si usted puede ir, también sería bueno. Le digo, no te preocupes. Esperá que tengo acá en el celular. Bueno, ahora no tengo el nombre. Bueno, fulanita, no te preocupes. No te preocupes. ¿Sabés que tenemos un ministerio en la iglesia que es el Ministerio de Visitación, que lo hemos formado? Y ya me voy a poner en contacto con la hermana para que organicemos una visita a tu tío. Y ahí quedó la conversación. Le digo, pasame los datos. Ella me pasó por WhatsApp los datos. Y entonces yo corté con ella
Y enseguida le mandé a Susana Bilbao, que ustedes la conocen, a la hermana, sabueso para estas cosas, ¿no? No deja pasar una. Y entonces le digo, Susana, por favor, ayúdame, me están pidiendo, necesita el hermano que alguien lo pueda ir a visitar porque está internado. Yo me voy a organizar para la semana que viene visitarlo. Hagan ustedes una primera aproximación, a ver cómo está, y yo la semana que viene prometo poder ir a visitarlo. Bueno, enseguida Susana, esa tarde ya me dijo, pastor, ya está todo organizado, voy a mandar un matrimonio y lo va a ir a visitar. El sábado yo estuve acá. Y entonces me dice, el matrimonio tal hora termina el sermón y se van a ir a la tarde a visitarlo a José. Perfecto, le digo, buenísimo. Dame la vuelta de la visita. Necesito la vuelta de la visita, ¿qué pasó? Ok, corto acá, después termino. El viernes pasado a la noche, como yo no iba a predicar acá, había decidido venir con mi familia y pasar un sábado tranquilo. No voy a predicar, me siento, escucho el sermón, que fue lo que hice, pero quiero pasar un sábado en familia. La idea era terminar el sermón, nos vamos a casa, comemos, descansamos un poco, después vuelvo a la tarde y así se termina nuestro sábado, en alegría y en paz. Pero el viernes a la noche, recibo una llamada de un colega pastor que trabaja en la Unión y me dice, Adrián, quiero pedirte un favor. ¿Qué pasó? Te quiero pedir el favor de si podés ir a hacer el sepelio de Charles, de una tía de Charles. Viernes noche yo me había programado que íbamos a pasar el sábado en familia. Digo, ¿y quién es la mujer? No, es una hermana de tal distrito, pero que ahora vive en otra parte de la capital. Le digo, pero ¿y hablaste primero con el pastor de esa iglesia? Sí, pero justo está de retiro espiritual, no puede, se le complica. ¿Y la hermana dónde asistía? Bueno, asistía a otra iglesia y le digo, ¿y hablaste con ese otro pastor? Sí, pero resulta que están con una actividad y no van a poder. O sea, y es lógico, los colegas estaban complicadísimos. Y le digo, ¿y Charles dónde asiste? Y asiste a tal iglesia. Y le digo, mirá, agotá el último recurso. Fíjate si por favor puede el pastor de Charles ir. Tampoco podía, estaba complicado. Y cuando vos ves los motivos, realmente los colegas estaban complicados. Viendo que la cosa no marchaba, yo dije en mi interior, dejemos de dar vuelta, dame el caso, me sacrifico una vez más y voy. Y así como yo, mis colegas también, ¿cuántas veces se han sacrificado por estas cuestiones? Esta vez no podían. Digo, yo no le puedo fallar a mis colegas. Pero no le puedo fallar a mis colegas porque no le puedo fallar a la persona. Y yo no sabía quién era Charles. Entonces, el primer pastor, donde la hermana es miembro, me manda, mirá, Adrián, si me haces este favorazo te lo voy a agradecer toda la vida. Tranquilo, decime quién es. Y entonces me pasa el WhatsApp de Diana. Y claro, yo digo, ¿quién era Charles? Charles sí, lo conocemos, Carlos Reynoso, venía acá hasta hace poco con Diana, su esposa. Y murió la tía de Charles. Él está asistiendo a otra iglesia. Y entonces enseguida a Diana le digo, mirá, yo mañana, ¿a qué hora lo llevan el cuerpo? A las 2 de la tarde. Bueno, yo después de la 1 voy a estar ahí, en Caballito, tranquilo, voy a estar, no se preocupen, cuenten conmigo. Hermanos, yo aprendí hace algunos años atrás que en estas situaciones no hay excusas. Nadie te va a entender que vos puedas tener un compromiso, pero para la persona que está pasando por esta situación no hay excusas. Y yo entendí que en estas situaciones hay que estar. En estas situaciones hay que estar. Porque hace como 7, 8 años atrás, yo estaba en un congreso de la asociación a 400 y pico de kilómetros de acá, y una hermana que yo la venía visitando en la iglesia, estaba complicada de salud, justo murió los días que yo estaba en el congreso. Su hijo había viajado de España, porque la mamá ya estaba grave, y la mamá me tenía mucho aprecio, me tenía mucho cariño. Y en las últimas horas, ella le pidió al hijo que por favor el pastor venga. Claro, pero 4 o 5 días fuera y el pastor no estaba. Y entonces el chico me llamó, estando yo en el congreso, y dice, mirá, mi mamá se va a morir. Y al otro día mi mamá se murió. Y entonces me dice, ¿podés venir? Y le digo, no puedo, voy a tratar de arreglar. Arreglé con los ancianos, alguien hizo el sepelio. ¿Saben? Ese joven, por más de un año no me perdonó. Por más de un año no me perdonó.
Hasta que después de pasado un año, me llamó desde España y me dijo: Adrián, ahora entiendo que yo estuve mal, que tenías una razón, pero en ese momento no lo pude entender. Y yo aprendí, hermanos, que en estas situaciones no se puede fallar. Y si fallás no te van a entender, aunque sea justificada. Entonces cuando a mí me dijeron, entendiendo a mis colegas, que también les pasa lo mismo que a mí, que tienen compromiso, yo lo he tenido, digo, yo no les puedo fallar a ellos, pero no les puedo fallar porque no le puedo fallar al hermano. No le fallo a ellos porque no le fallo al hermano, porque si yo le fallo, también esos hermanos van a descreer de sus pastores. No les puedo fallar porque no le puedo fallar al hermano. Le digo, dame la situación y voy. Y yo estuve acá el sábado pasado con ustedes, terminó el sermón y yo me fui. Finalmente llegué a las 3 de la tarde a casa. Chau, el sábado en familia, todo lo que queríamos, ¿no? Se acabó. Pero entonces a la noche, hermanos, yo recibo un mensaje de Dayana que dice así: un cuñado de él, porque la familia de la tía no es de la iglesia, le dice: Charles, gracias por conseguir al pastor. Agradecele de nuestra parte sus palabras. Y Dayana me dice: comparto este mensajito que nos mandó Martín, el yerno de Dora. ¿Saben, hermanos? Para mí, jóvenes, esto fue un bálsamo, ¿no? Porque yo fui a un velatorio ni siquiera de una hermana que era de mi iglesia. Pero por deber, por saber lo que esto puede implicar, por la experiencia que una vez me pasó, yo dije, no, tengo que estar ahí, no se puede fallar. Y me llegó ese mensaje. Pero unos minutos después, el sábado pasado, ya entrada la nochecita, me llega el otro mensaje de Susana Bilbao. Me dice: pastor, este matrimonio fue a ver a José esta tarde, pero le dijeron, allí en La Guardia, en el hospital, en informe, no sé dónde, que había fallecido el día anterior, el viernes, y hace una semana ya nuestro hermano descansa. Y yo dije, hermano, yo no me puedo hacer el que pasa de largo esto, ¿no? Yo tengo que ahora encarar a la sobrina. Yo tengo que ir al frente en esto, no me puedo achicar. Y entonces yo le escribí a la sobrina, repito, unos minutos después que había recibido ese mensaje, ¿no?, de Dayana. Elizabeth se llama la sobrina. Elizabeth, 10:37 de la noche del sábado pasado. Elizabeth, perdón la hora. Hoy fueron unos hermanos de la iglesia a visitar a José y le dieron la triste noticia de su fallecimiento. Ella me pone, sí, llegaron un poco tarde. En este momento no sé qué decirte, solo decirte que nos pesa en el alma no haber llegado a tiempo. Entonces ella me pone, espero que la próxima vez lo hagan un poco mejor. Que el Señor los tome en cuenta. No sé qué decirte. Si hubiese sabido antes, lo único que sé es que tenés razón. ¿Ya lo han velado? Ella me pone, yo te avisé que estaba grave, yo nunca entendí que estaba grave. Estuvimos solo nosotros y lo despedimos con mucho amor, me imagino que sí. Igual sé que las palabras no alcanzan, 1000 perdones si sentís que te fallamos, pero una cosa sabemos que es que José descansa en el Señor hasta el día que Jesús vuelva y se vuelvan a reencontrar con Él. Gracias a Dios, me pone ella, nosotros somos metodistas. Bueno, no iba a decir la iglesia, pero la dije, bueno, no importa. Nosotros somos metodistas y nos enseñaron a estar siempre al lado de los que nos necesitan. Y yo le pongo a todos. Dios los cuide y perdón. Espero que ustedes tengan suerte, nosotros sabemos que sí, nos vamos a encontrar con Él. Perdón, 1000 perdones, Dios los bendiga mucho. Y ya ahí le puse carita llorando porque lloraba para ese momento, ¿no? Me dice gracias. Y entonces le digo una última cosa, ¿no? Le conté esto que les conté, que justo hoy estuve en un sepelio de una persona que ni siquiera era de la iglesia, pero dejé todo para poder estar porque entendía que tenía que estar. Y le pongo, finalmente te aseguro que me duele en el alma
porque en estos momentos solo aprendí que hay que estar. Y cuando no llegás, en fin. Perdones mil en nombre de mi amada iglesia y de todos los hermanos en la fe de José. Abrazo fuerza en Cristo a la familia. Minutos después, la mujer me bloqueó en el WhatsApp. Hermanos, ¿por qué les ilustro esto con esta situación que me pasó hace una semana atrás? Ni una semana, porque fue justo a la noche. Porque acá, a ver, nadie tiene que tirarse a dardos, ¿no? A ver, ¿y de qué clase era? ¿Y por qué no? ¿Quién no estuvo? ¿Por qué no? No, de esto no se trata. Si siempre entramos en esa, no sirve para nada. Pero sí te traigo esto a colación, porque una vez me pasó en el ministerio no llegar a tiempo, y esta es la segunda vez que a mí, quizás como máximo responsable de esta iglesia, me pasa por segunda vez. No llegué a tiempo. No entendí que el hombre estaba grave, porque ante casos de gravedad siempre he tratado de estar. Y ustedes no se dan una idea, hermanos, cómo eso lacera el corazón, porque vos recibís por un lado el elogio, la gratitud de que tus palabras utilizadas por Dios fueron de bendición para una persona, para la familia, y por el otro lado estás recibiendo un mensaje de decir, no servís para nada. Y no sé si algún día van a captar la profundidad de eso, ¿no? Ojalá que sí, no sé qué tenés que hacer para poder captar lo que se siente en la vida de un pastor cuando por un lado te llenan de honores y por el otro lado te dilapidan con adoquines. Pero es interesante, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que Dios dejó establecido 2 ofrendas. Las ofrendas que son holocaustos y las ofrendas que son sacrificios de paz. Una tenían un sentido vertical y las otras tenían un sentido horizontal. Es interesante cómo viene la disputa de todo esto, de estas 2 escuelas, ¿no? Hillel y Shammai. Podemos pasar a la última y quedamos con, ahí está, la ofrenda olá y la shelamim, ¿no? El holocausto y la ofrenda de paz. ¿Por qué ambas escuelas llegaron a tener una disputa entre ellos? ¿Por qué a unos le asignaban un valor mínimo de 2 monedas y el otro se lo asignaba pero a la ofrenda opuesta? ¿Por qué llegaron a tener estas disputas? Es interesante tener un poquito el recorrido hacia atrás. Y la disputa de la escuela Shammai y Hillel vienen de inclusive disputas acerca de los orígenes del mundo. Para yo poder entender por qué había una diferencia de valor en 2 ofrendas, tengo que entender cómo pensaban estos rabinos y de dónde viene la disputa. Bueno, viene de los mismos orígenes. Si ustedes van a Génesis 1, versículo 1, dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el orden. Dios creó los cielos y la tierra. Pero cuando vas a Génesis 2, el versículo 4, que en las versiones más modernas está diferenciado porque se entiende que termina una sección a la mitad del versículo 4 y empieza lo que vendría a ser el capítulo 2 en sí, dice la última parte del versículo 4 del capítulo 2 de Génesis, dice, el día que Dios, el Señor, hizo ¿qué cosa? La tierra y el cielo. O sea, en Génesis 1 se habla de que Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis 2 dice, fueron acabados la tierra y los cielos. El orden es inverso. ¿Se están dando cuenta? A partir de esa diferenciación, Hillel pensaba de una manera y Shammai pensaba de otra. Es interesante la contradicción en estos versículos, porque sugieren el orden en que fueron creados los cielos y la tierra. El versículo inicial de Génesis declara que primero Dios creó los cielos viniendo la tierra recién después. Sin embargo, el segundo capítulo implica que la tierra fue creada antes que los cielos. Shammai argumenta que los cielos fueron creados primero, mientras que Hillel sostiene que primero fue creada la tierra. Ya ahí había una disputa. La escuela de pensamiento rabínica Shammai sostiene que el mundo sigue teniendo su centro ¿dónde? En el cielo, porque primero fue creado el cielo. Y Shammai dice, no, la tierra tiene su centro no en la tierra, tiene su centro en el cielo, porque primero fue creado el cielo. Implicando que los principios cardinales que guían a la tierra, o lo que pasa en la tierra, son los valores que pertenecen a las esferas más elevadas de la Torá, del Pentateuco, como piensa el mundo judío, y de la verdad. Son las cuestiones celestiales las que rigen los destinos de la tierra. ¿Por qué? Porque primero fueron creados los cielos antes que la tierra. Todos los principios que tienen que ver con la vida
y la existencia en este mundo, esta escuela de rabinos decía no, todo se sustenta en el cielo, en lo que dice el Pentateuco y la aceptación de la verdad absoluta. Por el contrario, Hillel cree que el mundo tiene su centro en la tierra, lo cual implica que sus principios cardinales están basados en los seres humanos y en las imperfecciones de este mundo. Ahí nosotros podemos entender ambas ideologías y es importante analizar esto para entender por qué ellos pensaban de una manera de una ofrenda y le daban más valor que a la otra. Otro caso de cómo pensaban estas escuelas tenía que ver con la justicia, no solo con la creación del mundo, sino también con la justicia. Dice que cuando alguien llegaba con una situación a la corte, con una disputa legal, ahí ambas escuelas, unos se sostienen en Moisés y otros se sostienen en Aarón, ¿sí? Y ahí otra vez hay una disputa en cuanto a la justicia. Venía una persona a buscar justicia a un tribunal, depende de la escuela rabínica que era la línea de pensamiento, una escuela se apoyaba en Moisés y otra escuela se apoyaba en Aarón con respecto a cómo se imparte la justicia ante una disputa. Fíjense, por ejemplo, la opinión de Aarón, de acuerdo a todos los antecedentes hebreos y judíos, era que el juez debía buscar un acuerdo en donde ambos cedan, intentando engendrar una relación de paz y armonía entre los litigantes, incluso si una de esa parte era menos merecedora que la otra. Como vemos, para Aarón mantener la paz era una mayor prioridad que alcanzar la justicia. En contraste, Moisés creía que el juez debía apuntar a la absoluta verdad, dando su veredicto de acuerdo a la verdad, más allá de los sentimientos que tuvieran los litigantes. De ahí podemos ver la implicancia, ¿verdad?, que tanto Aarón como Moisés tenían con respecto a la justicia. Shammai, la escuela Shammai de pensamiento judío, está más en la línea con Moisés. Sostiene que si bien no podemos alcanzar el exaltado nivel de Moisés, de todos modos debemos esforzarnos para alcanzar cualquier verdad que tengamos a nuestro alcance. De esta forma Shammai se enfoca más en el cielo que en la tierra, porque así creía los orígenes. El cielo donde no hay lugar para resignar la verdad, donde la verdad es prestísima. En contraposición, Hillel pensaba que no, que en virtud de la paz a veces no se hará la justicia como tenga que ser hecha. Y saben, hermanos, saben, jóvenes, amigos, han pasado muchos años de estas escuelas de pensamiento judío, ¿no? Pero de alguna manera, a veces podemos obrar igual. Son los extremos, ¿verdad? Para uno, el cielo, las cosas celestiales, eso era lo importante, que prime la verdad. Y para el otro no, las cosas en la tierra más importantes, y concedamos ciertas cosas porque no se puede alcanzar la alta norma. Ahí nosotros podemos entender por qué unos le daban más valor al holocausto, que apuntaba a Dios, y por qué otros le daban más importancia a los sacrificios de paz que apuntaba al bienestar con el prójimo. Ahora yo te pregunto en esta mañana, y quizás tomando esa ilustración que a mí me lacera, ¿no? A mí en particular me lacera y todavía no la he cerrado. ¿Qué vale más? ¿Saben? Si ustedes leen algunas cositas más que tengo acá, dicen algunos rabinos hoy modernos que en este mundo tenemos que dejarnos guiar por Hillel, porque nunca vamos a alcanzar la norma más elevada y en beneficio de eso, bueno, a veces habrá que transigir un poquito la verdad para el bien común entre los seres humanos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy para nada de acuerdo porque no creo que sea lo que la Biblia me dice. Pero esta línea de pensamiento dice eso, que a veces habrá que transigir la verdad en beneficio de la paz con otros. Pero también es muy cierto que a veces, por defender la verdad, nos olvidamos de cómo están los sentimientos de los que litigan. Eso también es verdad. A veces, hermanos, por ser estrictos a la verdad, y nosotros dentro de nuestro mundo cristiano eso lo llamamos legalismo, podemos también
por defender la verdad, que hay que defenderla, olvidarnos del prójimo. Entonces yo te pregunto, y me pregunto, ¿qué vale más? ¿Qué vale más, la ofrenda de elevación, el holocausto, o vale más el sacrificio de paz? ¿Qué vale más? Mis hermanos, ¿vale más el holocausto que yo vengo a hacer todos los sábados en elevación a Dios, porque vengo todos los sábados en elevación a Dios? ¿Vale más este holocausto? ¿O vale más los sacrificios de paz que yo hago cuando salgo de este recinto, de esta iglesia? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Y yo creo, como dice acá un apartado en lo que busqué, que ambas posiciones son correctas. Porque si a Dios y a Jesús se le hubiese ocurrido dejar un solo tipo de ofrenda, hubiéramos tenido solamente holocaustos. Pero si a Dios y a Jesús y al Espíritu Santo se le hubiese ocurrido que sean sacrificios de paz, entonces nada de holocausto y entonces todo sacrificio de paz. Entonces, ¿qué vale más? ¿Mi relación vertical o mi relación horizontal? ¿Qué vale más? Pero es interesante porque Dios no se equivoca, ¿verdad? ¿Se equivoca o no se equivoca Dios? ¿Se equivoca o no se equivoca? Dios no se equivoca. Dios, hermanos, no se equivoca. Y Él puso holocaustos y sacrificios de paz. Quizá lo más difícil para nosotros como cristianos y seres humanos es caminar por la línea del medio. Porque algunos tienen la tendencia a irse por los holocaustos. Y otros tienen la tendencia de irse por los sacrificios de paz. Pero las dos ofrendas son importantes. Porque para algo Dios las dejó establecida como ritual y como simbolismo. Miren, y lo terminamos con un ejemplo bíblico, con una historia que le decimos que es una parábola, pero esa historia ocurrió de verdad, dice la mensajera de Dios. Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 28, conoces la historia del buen samaritano. Dice, entonces un doctor de la ley se levantó y para probar a Jesús le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la Torá, en el Pentateuco? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Y amarás a tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. Eso contestó el doctor de la ley. Y Jesús le dijo, has respondido bien. Haz esto y vivirás. Hermanos, amigos, jóvenes, ¿qué vale más? ¿Saben? Ninguna vale más que la otra. Las dos valen por igual. Claro, hay un orden. Amarás al Señor tu Dios y lo reconocerás por lo que Él hizo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ambas ofrendas son importantes, porque las dos fueron establecidas por Dios, los holocaustos y los sacrificios de paz. Es importante el holocausto que yo le brindo a Dios siempre, y especialmente cuando vengo los sábados a congregarme y a adorarlo. Pero también, hermanos, es importante, jóvenes, chicos, amigos, es importante los sacrificios de paz que yo hago cuando salgo de este lugar. Con el hermano José llegamos tarde. Me dijo la sobrina Elizabeth, ojalá, y me dice a mí, ojalá hagas las cosas mejor. Termino con 2 o 3 citas de la hermana Huay, en el Deseo de toda la gente, donde habla del buen samaritano. Dice, en la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, en credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros y en la bondad genuina. Sepan leer al espíritu de profecía. Sepan, hermanos, leer al espíritu de profecía.
Ella no está diciendo que no hay que considerar los ritos, las ceremonias. Pero el problema es cuando yo solo considero eso en mi vida. Solo holocausto. Aprendamos a leer al Espíritu de Profecía para no hacerle decir lo que el Espíritu de Profecía no dice. Dice, sino que la verdadera religión consiste en actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Hacia el final del capítulo del Buen Samaritano dice, la lección no se necesita menos hoy en el mundo que cuando salió de los labios de Jesús. El egoísmo y la fría formalidad casi han extinguido el fuego del amor y disipado las gracias que podrían hacer fragante el carácter. Muchos de los que profesan su nombre hemos perdido de vista el hecho de que los cristianos deben representar a Jesús. A menos que practiquemos el sacrificio personal, querida iglesia, para bien de otros, en el círculo familiar, dice ella, en el vecindario, en la iglesia, y donde quiera que podamos, cualquiera sea nuestra profesión, es categórica, no somos cristianos. Hermanos, este ministerio de la visitación, que no está ni por manual de iglesia, nosotros los creamos en la iglesia, porque ante una iglesia con tanta demanda y tanta gente, es imposible llegar a todos. ¿Saben, hermanos? La hermana Susana Bilbao, yo no sé si estaba o viajó, pero se vuelve loca. Ayúdenla. Ayúdennos. ¿Saben que esto de holocaustos y sacrificios de paz, no leí el texto, pero en Éxodo 34, dice que también Moisés mandó a los jóvenes a hacer holocausto y sacrificio de paz? No es para los adultos solamente esto, es para los jóvenes también. Termino. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, por la fe y la oración, haced retroceder el poder del enemigo. Hablad palabras de fe y valor, que serán como bálsamo sanador para el golpeado y el herido. Hermanos, cuando yo a casi medianoche, el sábado pasado, recibí ese mensaje de Elizabeth y leo esta cita, yo digo, pero no llegué. Por segunda vez no llegué. Y yo sé, me vas a dar un beso, un abrazo al final, fuerza, pastor, está bien. No me alcanza. Lo entiendo tu cariño, tu amor, pero no me alcanza. Hoy no me alcanza. Porque fallé. Porque pudiendo haber llegado, no llegué. Y puede haber una razón justificable o no, pero no llegué. Y dice acá la mensajera de Dios, muchos son los que se han desmayado y están desanimados en la gran lucha de la vida, cuando una palabra de bondadoso estímulo los hubiera fortalecido para vencer. Quizás eso era lo único que necesitaba José, que alguien, un hermano, alguien le pudiera decir algo, nada más. Nunca debemos pasar junto a un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con el cual somos nosotros consolados por Dios. Termino. Todo esto no es sino el cumplimiento del principio de la ley. El principio ilustrado en la historia del buen samaritano y manifestado en la vida de Jesús. Su carácter revela el verdadero significado de la ley y muestra que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando los hijos de Dios manifiestan misericordia, bondad y amor hacia todos los hombres, también atestiguan el carácter de los estatutos del cielo. Hermanos, los llevo en el alma y los quiero mucho. ¿Qué vale más? ¿Vale más acaso el holocausto? ¿Vale más acaso la ofrenda de paz? Valen las dos por igual. Porque como Jesús le dijo cuando estaba el samaritano tirado ahí, y ese doctor de la ley respondió, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Quiera el Señor ayudarnos a llegar a tiempo y fuera de tiempo, como decíamos con los diáconos, con las diaconisas. A veces tendremos que utilizar el sacrificio personal en este tiempo cuando las demandas y las cuestiones de la vida se hacen más complejas. Pero quiera el Señor que esto pueda internalizarse en nuestro corazón y podamos cumplir todos
el ministerio para el cual el Señor nos ha llamado en esta hora tan sagrada y solemne del mundo en el que nos toca vivir. Con mucho cariño, con mucho amor, mi mensaje, con mucho dolor en lo personal, porque todavía esa herida la tengo abierta, pero saber, como me dijeron varios de ustedes que escucharon el primer sermón, y tomo sus palabras de aliento, saber que tenemos que seguir adelante, no hay que bajar los brazos. Así que bueno, que el Señor nos bendiga y que podamos en este sábado disfrutar de los holocaustos al Señor, para entonces después tener sacrificios de paz durante todo lo que resta de la semana también. Que Dios los bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.